Cuando ves aterrizar un avión, casi siempre te fijas en las alas flexionándose, en los motores rugiendo, o en lo suave, o no tanto, que parece tocar la pista, pero hay un protagonista silencioso que se lleva literalmente todo el golpe, y casi nunca recibe el crédito que merece el tren de aterrizaje. Ese conjunto de ruedas, brazos y amortiguadores es el que absorbe la energía de cientos de toneladas cayendo a más de 250 kilómetros por hora. Y aún así, rara vez pensamos en él. ¿Cómo es posible que esas ruedas no exploten? ¿Por qué algunos aviones vuelan con las ruedas medio expuestas? ¿Y qué pasa si el tren simplemente no baja cuando debería? Hoy vamos a responder las preguntas más curiosas sobre los trenes de aterrizaje de los aviones comerciales. Quédate porque este sistema es mucho más fascinante de lo que imaginas. Para empezar, conviene aclarar qué es realmente el tren de aterrizaje y por qué es tan importante. Mucha gente cree que son solo las llantas del avión, pero en realidad es un sistema estructural complejo diseñado para permitir que la aeronave despegue, aterrice y se mueva en tierra con seguridad. El tren soporta todo el peso del avión cuando está en el suelo y absorbe el impacto brutal del aterrizaje gracias a unos amortiguadores, llamados oleoneumáticos, que combinan aceite hidráulico y nitrógeno a alta presión. Un avión comercial típico tiene dos trenes principales, ubicados bajo las alas o el fuselaje trasero, y un tren delantero que, además de soportar peso, permite dirigir el avión en tierra. Aunque el tren de aterrizaje suele representar solo entre el 4% y el 7% del peso máximo de despegue. Sin él, un aterrizaje sería literalmente un desastre. Ahora viene una pregunta lógica. Si el tren es tan importante, ¿por qué se guarda justo después del despegue? La respuesta es aerodinámica. Con el tren abajo, el avión genera una enorme resistencia al aire. Las ruedas, los brazos y las compuertas crean turbulencias que aumentan el consumo de combustible de forma brutal. Por eso, segundos después de despegar, los pilotos ordenan tren arriba. El proceso está perfectamente coreografiado. Primero, un sistema de frenos detiene la rotación de las ruedas para que no entren girando al compartimento. Luego, actuadores hidráulicos liegan las patas y finalmente, unas compuertas cierran el hueco, dejando el fuselaje limpio y aerodinámico. Si el tren se quedara abajo durante todo el vuelo, el avión sería más lento, gastaría muchísimo más combustible y perdería eficiencia. Por eso, volar con el tren retraído no es una opción, es una necesidad. Pero entonces surge otra duda. Si subir el tren es tan importante, ¿por qué se baja mucho antes de aterrizar y no justo en el último segundo? La razón es seguridad y control. El tren de aterrizaje se extiende durante la aproximación final, cuando el avión ya ha reducido considerablemente su velocidad. Esto garantiza que el sistema esté completamente desplegado y bloqueado antes de tocar pista. Además, bajar el tren añade resistencia aerodinámica, lo que ayuda a frenar el avión de forma natural durante la aproximación. En cabina, los pilotos reciben confirmación visual mediante luces verdes que indican que cada pata está abajo y bloqueada. Aterrizar sin esa confirmación sería impensable. Y aquí aparece una curiosidad muy llamativa. Si observas un Boeing 737 en vuelo, notarás que sus ruedas principales quedan parcialmente expuestas incluso con el tren retraído. Esto no es un fallo ni un diseño descuidado, es una decisión deliberada. El 737 fue diseñado en los años 60 para operar en aeropuertos pequeños y con infraestructura limitada. Dejar las ruedas parcialmente fuera ahorra peso, reduce la complejidad mecánica y elimina la necesidad de grandes compuertas. Además, el avión es relativamente bajo y no había espacio suficiente para esconder completamente las ruedas dentro del fuselaje. Este diseño también tiene ventajas operativas. El mantenimiento es más sencillo y, en caso extremo, las ruedas expuestas ofrecen una protección mínima si el avión tuviera que aterrizar con el tren parcialmente extendido. Para compensar el impacto aerodinámico, se añadieron carenados y tapacubos que reducen el arrastre. Es un ejemplo clásico de ingeniería práctica. Otra imagen curiosa es ver las ruedas de algunos aviones colgando inclinadas, como si estuvieran torcidas. Esto es especialmente visible en aviones de fuselaje ancho. No es un defecto ni un desgaste extraño. Esa inclinación tiene varias funciones. Durante el despegue, permite que el avión rote, es decir, levante el morro sin que la cola golpee la pista. En el aterrizaje, las ruedas traseras del conjunto, llamado bogie, tocan primero y luego el resto baja de forma progresiva, suavizando el impacto. Además, esta geometría ayuda a que el tren encaje mejor en su compartimento cuando se retrae. Cada modelo tiene su propio ángulo optimizado, según peso,
altura y diseño del fuselaje. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más inquietantes. ¿Qué pasa si el tren de aterrizaje no baja? Esta es una de las emergencias más serias que puede enfrentar una tripulación, aunque afortunadamente es muy poco común. Los aviones están diseñados con múltiples sistemas de respaldo. Si el sistema principal falla, los pilotos pueden activar la extensión por gravedad, liberando seguros para que el tren caiga por su propio peso y por la fuerza del aire. También existen bombas hidráulicas de emergencia o sistemas eléctricos alternos. En algunos casos extremos, los pilotos realizan maniobras suaves para ayudar a destrabar el mecanismo. Si nada funciona, la única opción es prepararse para un aterrizaje sin tren, conocido como aterrizaje de panza. Y sí, esto ha ocurrido en la vida real. Uno de los casos más famosos fue el vuelo 16 de LOT, Polish Airlines. En 2011, un Boeing 767 no pudo bajar el tren tras un vuelo transatlántico. Después de intentar todos los procedimientos disponibles, la tripulación decidió aterrizar sin tren en Varsovia. La pista fue cubierta con espuma para reducir el riesgo de incendio y el aterrizaje se realizó con una precisión extraordinaria. El avión se deslizó sobre su fuselaje y milagrosamente no hubo heridos. Casos así demuestran por qué el entrenamiento y los sistemas redundantes son tan importantes. Ahora hablemos de dinero. ¿Por qué? Aquí la cosa se pone seria. El tren de aterrizaje es uno de los sistemas más caros de mantener en un avión. A lo largo de la vida útil de una aeronave, puede representar hasta el 20% del costo total de mantenimiento. Los neumáticos se cambian o recauchutan cada 300 o 400 aterrizajes. Cada rueda puede costar más de 1.000 euros. Los frenos, normalmente de carbono, cuestan decenas de miles y cada cierto número de ciclos. El tren completo se desmonta para una revisión Mayo-R que incluye inspecciones con rayos X y reemplazo de componentes críticos. Este proceso puede tardar semanas. Para ponerlo en perspectiva, un tren principal de un avión moderno puede costar varios millones de dólares. Curiosamente, tecnologías como el sistema antibloqueo de frenos, tan común en los autos, se desarrollaron primero para los aviones. Pero si hablamos de trenes de aterrizaje extremos, ni un Super Antonov An-225, el avión más grande jamás construido, tenía un tren que parecía un bosque de ruedas An-32, en total 4 en el morro y 28 bajo el fuselaje y la ala. Muchas de ellas eran direccionables, lo que le permitía girar en pista a pesar de su tamaño colosal. Cada rueda ayudaba a repartir un peso máximo de despegue de más de 600 toneladas sin destruir el pavimento. El sistema estaba diseñado para soportar incluso la pérdida de varios neumáticos sin colapsar, una auténtica obra maestra de la ingeniería. ¿Y los aviones militares? También tienen trenes muy especiales. Aunque el principio básico es el mismo, están pensados para condiciones extremas. Los cazas embarcados aterrizan de golpe en portaaviones usando cables de frenado. Así que sus trenes son increíblemente robustos. Aviones de transporte pesado pueden arrodillarse para facilitar la carga. Y algunos bombarderos tienen trenes orientables que les permiten aterrizar en diagonal con viento cruzado fuerte. Todo esto añade peso, pero también capacidades únicas. Así que la próxima vez que veas un avión aterrizar, recuerda esto. Ese momento en el que las ruedas tocan la pista es el resultado de décadas de ingeniería, pruebas extremas y diseño inteligente. El tren de aterrizaje no solo sostiene al avión Avisov Impactus, se retrae, se despliega, frena, gira y en casos extremos, salva vidas. Y si este tema te pareció interesante, el siguiente video que aparece en pantalla te va a sorprender aún más. Entra a verlo y sigue descubriendo los secretos mejor guardados de la aviación.